Es la primavera de 1940 en la ciudad siciliana de Castelcuto, Italia, año en el que Mussolini le declara la guerra a Francia y Gran Bretaña. Es allí en donde conocemos a Renato Amoroso, un jovencito con 13 años ansioso por crecer. Ha recibido su primera bicicleta, y gracias a ello logra entrar en el grupo de los chicos mayores, quienes se dedican a observar chicas, sobre todo a una en específico, Malena, una mujer joven, hija del profesor de latín de la secundaria, por la que todos los hombres del lugar pierden la cabeza, trayendo consigo el odio y envidia de muchas mujeres. Desde el primer encuentro con Malena, Renato no puede sacarla de su cabeza, literalmente ha quedado perdidamente enamorado. La empieza a seguir a todas partes en su bicicleta, la observa a escondidas e incluso fantasea con ella escenas que probablemente no sucederán, incomodando a sus padres que son conservadores. Gracias a esto, sus ansias por hacerse mayor aumentan. Quiere empezar a utilizar pantalones de hombre y que le corten el cabello como a los mayores. Renato le escribe cartas de amor, pero todas las desecha al mar. Luego de clase, la sigue. Es allí en donde empieza a notar el acoso que recibe por parte de todas las personas que la rodean. Su ruta concluye en la casa de una persona desconocida. Esta situación genera intranquilidad para Renato, quien empieza a imaginarse discutiendo con Malena por una supuesta infidelidad. Llega el día siguiente y durante la clase muchos de los estudiantes hacían comentarios sexuales sobre Malena a su padre, quien como era sordo no se daba cuenta de ello. Esta situación se repetía con constancia y le resultó molesta a Renato, quien los escupe desde las escaleras. Nuevamente en el transcurso del día, Renato presencia los comentarios desaprobatorios y de odio por parte de las mujeres hacia Malena, las miradas llenas de lujuria y deseo por parte de los hombres, quienes hacen comentarios sobre su cuerpo y la vuelve a seguir. Ella llega a la misma casa del día anterior. Renato no aguanta la curiosidad, así que se escabulle para ver en su interior. Es allí en donde se da cuenta que ese era el lugar en el que vivía el padre de ella, a quien ayudaba por las tardes. Fantasías nocturnas llenan la joven mente de Renato, quien se masturba imaginándose como protagonista de películas de acción, en las que él es el caballero que protege a Malena, escuchando el disco de música que había comprado debido a que a ella también le gustaba. Al llegar el día siguiente, una trágica noticia llega a oídos de todos. El esposo de Malena, quien se encontraba en la guerra, había muerto en combate, dejando a la joven mujer como viuda de guerra. Malena no asiste a la ceremonia conmemorativa, cosa que preocupa a Renato, quien apenas concluye todo, va inmediatamente a casa del padre de la joven para verificar su estado. Es allí en donde la ve y empieza a fantasear nuevamente con ella. Dentro de esta fantasía, la despierta con un corto beso y le pide que espere a que crezca, que él se encargará de cuidarla. Mediante los días transcurren, podemos visualizar a las personas hablando a espaldas de Malena, que si le era infiel a su esposo, que si ya estaba saliendo con hombres, que era prostituta en secreto. Todos estos comentarios molestaban muchísimo a Renato, que realizaba acciones de venganza. Llegó incluso a pedirle a un santo de la iglesia a la que asistía para que alejara a los hombres del camino de Malena. Definitivamente, este chiquito se encuentra enamorado. Renato observa oculto entre las sombras a Malena, quien riega en las plantas cenizas. Este nota que ella se encuentra muy triste, pero esto no es impedimento para robarle unos calzones que se encontraban tendidos y escapar. Al amanecer, su padre y su madre lo descubren y le dan una paliza, le encierran en su habitación y le prohíben hablar con sus hermanas. Durante 3 días Renato se rehusó a comer. Esto causaba dolor en su madre, pero el padre se mantenía firme con que así él aprendería a dejar de ser un fetichista degenerado. Días y noches recitaba poemas en voz alta. Sus amigos lo daban por loco e incluso llamaron a un doctor, quien les dijo que solamente necesitaba respirar aires nuevos. Al salir de su encierro, maneja en su bicicleta hasta la casa de Malena, pero en el camino se encuentra con la sorpresa de que Leone, uno de los sargentos compañeros de su difunto esposo, se dirige hacia allá. Al estar en clase de latín con el padre de Malena, a este le llega una carta en la que se acusaba a Malena de ser una ramera. Esto le desagrada al hombre, quien se marcha del lugar renunciando por la vergüenza que tenía, dejando a todos haciendo comentarios obscenos. Claramente esta situación enfurece a Renato, quien golpea al chico que había dado a conocer el contenido de la carta. Al caer la noche, Renato va a casa de Malena y se encuentra con que está acompañada de Leone, quien se encuentra cortejándola. Luego de esto, al salir Leone del hogar de Malena, coincide con el dentista, quien le reclama argumentando que ella era su prometida. Es allí cuando ambos empiezan a pelear y de las sombras sale la esposa del dentista, acompañada de la policía, acusándolo de adulterio y a Malena de robamaridos. Los días transcurren y finalmente los padres de Renato acceden a dejarlo usar pantalones. Luego de esto, camina por las tejas para vigilar al abogado, quien iba a pedir la bendición de su madre.
Esta le expulsa y le advierte que Malena nunca tendrá el apellido de la familia. Momento después, Renato presencia una discusión entre Malena y el abogado, quien cancela el compromiso. Esta situación genera un revuelo entre los hombres, quienes se burlan de él por haber sido humillado por su madre y hacían comentarios sobre cómo Malena podía cambiar de hombre rápido. La tarde cae y Renato vuelve a coincidir con Malena, quien se reúne con el hombre que le entrega la comida. Al carecer de ingresos, le explica que no puede pagarle. El hombre se le insinúa y declara que puede pagar con su belleza. Al final, todo es interrumpido debido a que, gracias a la guerra, la zona iba a ser bombardeada. Todo el mundo corría a esconderse. Renato se encuentra preocupado por la seguridad de su amada. Luego de que todo el desastre pasa, ayuda buscando víctimas del bombardeo. Es allí donde encuentran al padre de Malena, quien había quedado sepultado debajo de los escombros. Finalmente, la joven mujer había quedado desamparada, sin esposo y sin familia. Todos los hombres se ponen a su disposición. Al caer la noche, Renato puede presenciar cómo Malena, entre su tristeza, corta su largo cabello negro y lo deja por sus hombros, para luego aparecer al día siguiente llamativa y con una hermosa cabellera roja, avivando aún más la envidia y malos comentarios entre las mujeres del lugar e impactando a los hombres que se derriten por ella. Es allí donde Malena inicia su nueva vida. Impulsada por la necesidad, empieza a codearse con muchos hombres, ofreciendo sexo a cambio de dinero. Todo esto a Renato, quien aún lo observa desde las sombras, le rompe el corazón. En su cabeza, millones de imágenes de Malena teniendo sexo se reproducen, causando que éste se desmaye. Esto, al ser tan repentino, le preocupa a su madre, quien al consultar con el padre de la iglesia, se lleva la noticia de que su hijo ha sido poseído por el demonio y que debía ser sometido a un exorcismo. Su padre se muestra en desacuerdo, pero la madre hace oídos sordos a sus palabras y continúa. Lo que no sabe ella es que Renato está teniendo un severo caso de corazón roto. Su padre, al darse cuenta de que Renato simplemente quiere, lo lleva a un prostíbulo en donde este es atendido por Lupeta, una joven prostituta con facciones similares a Malena. Esta lo baña y lo prepara. Le pregunta si esta será su primera vez. Él le responde que no, ya que se lo ha imaginado muchas veces. Llega el día tan esperado. La guerra concluye y todos celebran. Alemania ha caído. Es allí en donde la crueldad de las mujeres detona. No contentas con haber acabado con su felicidad, buscan a Malena, quien se encontraba en uno de los edificios antes pertenecientes a los alemanes. La sacan por el suelo y esta, por más que se intenta defender, no lo logra. Es golpeada, desnudada y denigrada. Cierran su acto de odio cortando su hermosa cabellera rubia y la destierran del lugar. A todas estas, ningún hombre intervino, ni siquiera Renato. Finalmente, Malena se marcha del lugar. Con las pocas cosas que tenía en una maleta y su alma rota, se marcha de aquel lugar que solo le causó penurias. Renato observa desde la distancia cómo en ese tren se va la mujer que gobernó sus fantasías por tanto tiempo. Luego de esto, arroja al mar el disco de música que había comprado tiempo atrás. Mediante el tiempo va pasando, la ciudad de Castelcuto se recupera de los daños dejados por la guerra. Los soldados que habían estado luchando regresan, entre ellos el marido de Malena, quien supuestamente había fallecido en combate. Este retorna a su hogar y se encuentra con la sorpresa de que su esposa no está por ningún lado y que su casa había sido utilizada como refugio para los afectados por la guerra. Confundido por toda la situación, se dirige al centro militar encargado de la zona. Les explica que él no falleció, sino que perdió su brazo y fue capturado en la India, donde contrajo una enfermedad que casi lo mata. Este explica que no tiene hogar y que lo ha perdido todo. Sin embargo, no recibe nada más aparte de humillaciones. Renato observa y escucha todo. Es testigo de la situación tan horrenda por la que pasa el pobre hombre. Es por ello que al caer la noche le deja una carta en la que le explica todo lo que pasó. Le da a conocer que todos los rumores que rondaban eran falsos y que Malena siempre le fue fiel. También le explica que un tiempo después de su muerte se vio muy complicada y tuvo que buscar otros medios para poder salir adelante. Al final, Renato le da a conocer el tren que tomó Malena cuando se fue de allí. Un año más tarde, todo marchaba con normalidad, pero el flujo de personas se vio detenido cuando Malena y su esposo hicieron aparición en el lugar. Esta vez, la hermosa mujer no mostraba ni una pizca de brillo. Su felicidad había sido arrebatada por completo, quedando llena de inseguridades. Nuevamente, las mujeres se mostraron hostiles a su llegada. Sin embargo, la hipocresía reinaba en el lugar. Renato, quien la seguía, cruza unas últimas palabras con la joven y le desea buena suerte, para luego marcharse del lugar, pedaleando fuertemente de aquellas emociones y recuerdos que le inundaban, pero que al final siempre quedarán latentes en su memoria y su corazón.